estamos aquí, la Coordinación General del COPIN, el Movimiento Amplio por la Idea de la Justicia, específicamente el área de derechos humanos que litiga la causa Berta Cáceres. Y bueno, queremos reaccionar a unas tres cosas que son sobresalientes actualmente en relación al tema general de derechos humanos, al tema del COPIN y al tema del asesinato de la compañera Berta Cáceres. En primer lugar, se ha presentado ahora mismo en Ginebra la evaluación al Estado de Honduras por parte del Comité de Derechos Humanos. Ha habido un planteamiento crítico de la sociedad civil hondureña en el que ha cuestionado al gobierno de Honduras y específicamente ha habido un cuestionamiento sobre el caso Berta Cáceres. Ha habido una reacción de parte del gobierno tendiente a criminalizar y a estigmatizar lo que nosotros hacemos, y otra parte es una campaña que hay en contra del COPIN y de Berta Cáceres Zúñiga por acciones de hostigamiento que ha sido víctima en el último periodo. Entonces queremos fijar posición en esto, sobre el tema de la impunidad que se ha venido denunciando en la causa de Berta Cáceres. Queremos reafirmar por qué hay impunidad en esa causa y vamos a hacer lectura de un comunicado y luego vamos a conversar sobre las implicaciones de ese comunicado. La lectura la va a hacer Bertita y luego tal vez puedo hacer el apoyo. Bueno, buenos días y gracias por venir. El comunicado se titula "Exigimos romper el pacto de impunidad que goza la élite política, económica y gubernamental que asesinó a Berta Cáceres". El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, a través del equipo de abogados que participa en el proceso administrativo y judicial con relación al crimen en contra de Berta Cáceres y a la tentativa de asesinato contra Gustavo Castro, a la sociedad hondureña, al Estado y al gobierno de Honduras y a la comunidad internacional, nos dirigimos para expresar lo siguiente. Número 1. Como consecuencia del examen realizado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU al Estado de Honduras el pasado 5 y 6 de julio de 2017 y luego 16 meses del crimen contra Berta Cáceres y la tentativa en contra de Gustavo Castro, el gobierno hondureño ha reaccionado acusando a las organizaciones de derechos humanos de brindar informaciones falsas y tergiversadas sobre el caso y anunció sanciones en contra de sus críticos. 2. La virulenta reacción gubernamental ha sido acompañada por publicaciones desde varios espacios en las redes sociales en los que se estigmatiza y criminaliza a mi persona, al COPIN y otras organizaciones sociales que hacemos denuncias reales, una oposición digna y demandamos justicia integral ante este crimen. 3. A pesar de la agresiva reacción del gobierno hondureño, hoy con mayor certeza reafirmamos que quienes idearon y decidieron asesinar a Berta Cáceres siguen gozando de total impunidad y mantienen hasta ahora bajo su control la investigación del crimen. Las recientes actuaciones así lo demuestran. 4. El mismo Ministerio Público reconoció que a Berta Cáceres la mataron por su lucha en defensa de los bienes naturales y de los derechos de los pueblos indígenas. Y el mismo ministro de Seguridad reconoció que ellos no protegieron su vida como era su deber, sobre todo porque ella era objeto de medidas cautelares emanadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 5. Pese al proceso legal que se le sigue a las 8 personas en relación con este caso, la impunidad se mantiene y agrava. Un dato que lo prueba es que aunque DESA, que es la principal corporación vinculada al crimen, ninguno de sus socios o accionistas está sometido al proceso judicial. Es tanta la impunidad que a pesar de los vínculos con el crimen, DESA sigue siendo dueña de la concesión del río Gualcarque. Incluso la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no admitió una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra este proyecto, siendo notoria la violación a los derechos del pueblo lenca establecidos en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Número 6. Es vergonzosa la posición del Ministerio Público que ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU dice que ya se han capturado a autores intelectuales del crimen como Berta Cáceres, cuando en Honduras no son capaces de desarrollar un proceso objetivo que debe detener a los ejecutivos de DESA, y luego tilda de mentirosas las fundadas críticas contra el irregular proceso que se desarrolla. Número 7. La misma empresa DESA y
los bancos FMO, FinFond y el Banco Centroamericano de Integración Económica, que han financiado el criminal proyecto de Aguasarca, han anunciado su salida o suspensión de actividades debido a la resistencia que hace el pueblo lenca, el COPIN y las organizaciones nacionales e internacionales, nunca por una decisión del Estado o del gobierno hondureño, extremo que reitera la colusión institucionalizada entre el gobierno y DESA. 8. Los operadores de justicia que criminalizaron a Berta Cáceres, los que crearon la falsa hipótesis de que había sido asesinada por razones pasionales o por conflictos internos en el COPIN, los que hasta la fecha sostienen una ilegal secretividad de la investigación, no solo están asegurando la impunidad de la estructura criminal que ejecutó el asesinato, también se están asegurando la propia, manteniendo bajo su control la investigación de la causa. Y 9. La más alta estructura del gobierno de Honduras, al continuar rechazando el apoyo de una misión internacional de expertos auspiciados por la CIDH, que investiguen el crimen, siguen dando muestra de su más alto compromiso para que este crimen quede en la impunidad. En fin, los datos sobre la impunidad en el crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro abundan, y los funcionarios del gobierno y del Estado de Honduras son hasta confesos de sus responsabilidades. Por eso resulta condenable que cuando la impunidad es expuesta en foros internacionales de derechos humanos, la reacción del gobierno y Estado de Honduras sea la descalificación, la estigmatización, la amenaza, la revictimización y las campañas para colocar en mayor indefensión a quienes decidimos luchar para defender los derechos humanos y para que en nuestro país vivamos en permanente dignidad y justicia. COPIN y el Movimiento Amplio exigimos y nos seguimos comprometiendo a romper el pacto de impunidad del que hoy goza la élite política y económico-gubernamental que asesinó a Berta Cáceres. Ningún discurso ni las acciones de terror, viejas y nuevas, van a interrumpir la fuerza ética y moral que encarnamos para seguir demandando justicia. Con la misma fuerza de Berta, seguiremos exigiendo verdad y justicia integral ante su crimen, la salida total y definitiva del proyecto Aguasarca y los demás proyectos extractivos que afectan el territorio lenca y al territorio hondureño en general. San Pedro Sur, La Cortés, Intibucá, Honduras, 11 de julio de 2017. Muchas gracias. Bien, ahora pues, si van a hacer entrevistas individuales o individuales. Las tomas ahí un poquito ahí, comienza a hacer para el video y las tomas. Ahí estamos. Normal, como. Sí. Vamos saludando también entonces a los compañeros de la radio Guarambada, que están transmitiendo en vivo para el territorio lenca. Estaríamos en Radio Dignidad también, pero no hay energía en la zona atlántica, pero es parte del trabajo. Bien. ¿Qué le parece al frente? Aquí, porque sale ahí al frente. Sí, bueno, muy bien. Vamos con el logo, aquí, si le pone el logo, vamos a comparar. Lanzando la voz de protesta ante los fundamentos que han ido a dar ante la ONU de Derechos Humanos. Sí, bueno, eso es un punto que nosotros queríamos recalcar porque pensamos que no se puede pasar por alto las declaraciones de funcionarios del Estado donde, bueno, se desentienden realmente de los procedimientos irregulares que ha sufrido todo el proceso de investigación en el atentado pues contra mi mamá y también contra el compañero Gustavo Castro, diciendo, bueno, que ya hay personas de la autoría intelectual capturadas y que, bueno, o sea, el crimen no está en la impunidad. Nosotros hemos pedido de manera constante e incansable la investigación de la autoría intelectual de este crimen que tiene que ver obviamente con la participación de esa empresa y la responsabilidad de funcionarios del Estado que propiciaron, bueno, ese asesinato, pero que también, como lo manifestábamos en el comunicado, pues por la omisión de la protección, bueno, fueron un mecanismo eficiente también para que finalmente se consumara el asesinato. Bueno, usted ha sido víctima en los últimos días también de un atentado. Sí, así es. Bueno, nosotros hemos venido viviendo una serie de incidentes, o sea, que han sucedido al COPIN de manera general, y bueno, yo estaba participando en uno de ellos.
Y bueno, lo interesante de todo esto es que a la final uno se vuelve la persona acusada por denunciar lo que nos pasa y lo que no sucede, entonces terminamos siendo atacados. Entonces estas cosas como que tampoco se entienden, porque en vez de obviamente garantizar la protección integral, la persecución a las personas que bueno, cometen estos delitos, se nos termina acusando o creando comentarios pues fuera de lugar con respecto a lo sucedido. ¿Por qué dice esto? ¿Se les ha acusado a ustedes? Bueno, porque en algunos medios de comunicación se ha dicho que entonces nosotros atacamos a las personas, que eso son cosas inventadas, que hemos hecho porque nos interesa estar en el centro de la atención internacional, cuando eso pues para nada es así, pero yo creo que tampoco en este país no hay la costumbre que se denuncie y que estas cosas, como lo que decimos, intentar romper estos pactos de impunidad, pues no hay como costumbre o interés en que realmente estas cosas sucedan. Abogado Víctor, pues ustedes como representante de la familia de Berta Cáceres andan buscando esa oportunidad de poder expresar las cosas que se están cometiendo de manera irregular. Bueno, estamos reaccionando en primer lugar a una serie de atropellos, de ataques que han venido primero de parte de las autoridades gubernamentales a través de espacios oficiales. Es decir, esta reacción de rechazo, de condena al trabajo que hacen organismos de derechos humanos, primero no es propio de modelos democráticos, digamos. Los gobiernos, los estados deben tener la tolerancia de entender que hay gente que piensa distinto a ello, hay gente que estamos inconformes con eso. Y luego es que esta conducta oficial del gobierno de Honduras termina siendo reproducida por sectores que son parte y que puede interpretarse como una campaña muy intensa en contra de liderazgos como el de Bertita, liderazgos como el del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas. Todos estos sectores que hacen oposición y que hacen denuncia son colocados en una situación de mayor indefensión frente al trabajo que están haciendo. Eso lo estamos denunciando, estamos reiterando que la causa Berta de Cáceres, sus verdaderos autores del crimen se mantienen en impunidad, y eso se puede constatar en una serie de hechos que están en los expedientes judiciales, en la secretividad que mantienen en la investigación. Todos estos extremos, digamos, contradicen la reacción virulenta, inapropiada que tienen los funcionarios del Estado de Honduras. Tienen que tener claro que deben someterse a la crítica, tienen que tener claro que si no hay justicia en contra de la estructura criminal que ejecutó este asesinato, no van a tener una actitud normal frente al comportamiento que ellos están desarrollando. Muchas gracias. Mañana a las 9, sí, a las 9 también de amenazas y incidentes que han vivido distintos compañeros en las instalaciones del COPIN y fuera de ellas. ¿Cómo han recibido el apoyo? ¿Cómo han sentido el apoyo internacional? Bueno, yo creo que el apoyo internacional, a pesar de todo, es fuerte, o sea, se mantiene una denuncia y una condena a que estas acciones sigan sucediendo. A lo que nosotros nos gustaría es una mayor eficacia y, bueno, de las autoridades de Honduras en sancionar a estas personas y en investigar, y bueno, también en castigar que estas campañas de estigmatización que tan impunemente se hacen también sean sancionadas. ¿Excitan las poblaciones a seguir su ejemplo? Bueno, yo creo que no solo mi ejemplo, sino que el ejemplo de las comunidades, del COPIN, que están en la resistencia territorial. Nosotros creemos que es la posibilidad para que se respeten los derechos de las comunidades, las voces y las decisiones, y bueno, cambiemos a Honduras, que eso es lo que en definitiva nosotros queremos. Bien, compañeros y compañeras que nos están escuchando a través de Radio Guatemala. Bueno, un saludo para los compañeros y las comunidades. Queremos reiterarles y luego el compromiso que tenemos otras organizaciones como el Movimiento Amplio para asumir la lucha por la defensa del territorio lenca, del territorio hondureño, para continuar el legado de nuestra compañera Berta Cáceres y de muchos líderes y lideresas que han sido asesinadas en el país. Y qué bueno que tenemos la posibilidad de llegar a ellos y a ellas, a las compañeras en estas comunidades, en los distintos territorios, porque son los genuinos defensores del territorio, son los que están poniendo y ofrendando su vida para que tengamos un país digno y justo. Entonces va nuestro saludo, nuestro compromiso como organización, como persona, como profesionales, y en este caso estamos reaccionando, como ya han escuchado,
a esta campaña que ha desatado el gobierno de Honduras en relación a la persistente demanda de justicia y verdad integral en el asesinato de Berta Cáceres. Estamos afirmando que el crimen, sobre todo sus ejecutores, se encuentran gozando de una cómoda impunidad en la sociedad hondureña. Es decir, a Berta Cáceres se ha dicho, lo ha dicho la investigación, la asesinaron por ser una luchadora social y política en el país. Sus autores son las estructuras económicas del país y ninguno de los 8 acusados tienen el perfil de ser de esa estructura económica, política o gubernamental del país. Entonces, los tomadores de esta decisión de ejecutar el crimen se mantienen en la impunidad. Lo vamos a seguir denunciando aquí en el país, en cualquier foro nacional o internacional, y vamos a reaccionar cada vez que el gobierno crea que tiene el derecho o la fuerza para aplastar nuestra voz de denuncia, vamos a seguir denunciando. Eso es lo que estamos haciendo ahora, luego que tras ser sometida al examen por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, ha reaccionado condenando, anunciando investigaciones para las personas, para las organizaciones que denunciamos estos hechos. Queremos decirle al gobierno de Honduras que estamos esperando, si quieren hacer investigaciones, no deberían hacerlo, deberían de investigar nuestras denuncias, deberían permitir que se investigue abiertamente un crimen como el de Berta Cáceres y no mantenerlo o pretender mantenerlo encerrado en una cápsula de impunidad como el que ahora la tiene. ¿Sí, en secretividad el caso? La causa la sigue manteniendo en secretividad el Ministerio Público. Nosotros hemos estado insistiéndole al Ministerio Público que nos indique si la causa está abierta para los autores intelectuales. En principio es básico considerar que los ejecutivos, los accionistas, los dueños de la empresa más cuestionada en este caso, deben estar en primer lugar de la investigación como autores intelectuales. De ahí hay un contexto del crimen, previo al crimen, durante el crimen, de varios actores de la política, de varios sectores gubernamentales, de varios sectores de la empresa privada hondureña, que también deberían estar siendo sometidos a una investigación. Pero hasta ahora el Ministerio Público, honestamente, conserva para él su investigación, y el Ministerio Público es un ente altamente cuestionado en este caso, porque fue el órgano que persiguió históricamente a Berta Cáceres y porque fue el órgano que en un principio condujo las investigaciones orientadas a decir que se trataba de un crimen pasional, de un conflicto interno del COPIN, y esas hipótesis nosotros las venimos interpretando desde el principio como parte del plan para generar impunidad en este crimen. Entonces, hoy nos preguntamos, quienes crearon esas hipótesis, quienes persiguieron a Berta Cáceres siendo operadores de justicia, quienes la estigmatizaron, están siendo sometidos a una investigación como copartícipes del crimen, o habiendo escuchado al ministro de Seguridad confeso de no haber protegido la vida de Berta Cáceres, este ministro está siendo sometido a una acción administrativa o penal por esas omisiones, o simplemente seguirá siendo ministro eternamente en el país. Por eso que dicen ustedes que están en impunidad, porque no hay intelectuales todavía, o por lo menos no se conocen. Sí, el caso, digamos, aquí muchos crímenes quedan en impunidad porque generalmente se captura al ejecutor del crimen, pero ese ejecutor es sustituible en cualquier cantidad de veces aquí. Quien no es sustituible es la estructura criminal que piensa, que define ejecutar crímenes estratégicos como el crimen de Berta Cáceres. Eso está en la impunidad. Y de hecho, nosotros estamos afirmando que si tomamos de referencia la investigación que ha avanzado el Ministerio Público y el mismo director de la ATIC ha relacionado su crimen con la lucha en contra de proyectos extractivistas y específicamente contra una empresa, y esa empresa, además de ser señalada, pero sigue gozando de esos privilegios de la concesión, sigue teniendo trabajo en los territorios, generando conflicto. Esa es una muestra palpable de la impunidad en la que se encuentra el caso. Y eso no es mentira, eso no es falsedad, eso no es tergiversación, eso es lo que está pasando y eso es lo que agudiza el tema de la impunidad y de la corrupción en una sociedad como la nuestra. Gracias, el abogado. Gracias.